Queridos amigos, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy, domingo 28 de febrero del 2021, los saluda nuevamente su amiga y hermana en Cristo, Jennifer Pomar. La palabra que me ha dado el Señor para poder compartir con todos ustedes está escrita en Gálatas capítulo 5, versículo del 16 al 26. Para dar inicio a la siguiente palabra, vamos a proceder a orar. Dios Padre Todopoderoso, que tu Espíritu Santo nos guíe a través de tu palabra, nos revele de tus misterios y permita guardarla en nuestros corazones y también poderla compartir con otras personas. En el nombre de Jesús, amén. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No os hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Esta es la carta que escribe el apóstol Pablo a las iglesias de Galacia. Llegó a sus oídos de que estaban llevando otra doctrina y ellos estaban prestando atención a esa otra doctrina, que tenían que circuncidarse para hallar salvación, cuando por la gracia, a través de Jesucristo, era que se hallaba salvación. Y él los estaba amonestando, dando a conocer, ¿no? Haciéndoles ver de que estaban equivocados, ¿no? Que de nada servía el cumplir las obras de la ley, sino que había que cumplir las obras del Espíritu. Es decir, aquella salvación se alcanza a través del sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz. En el versículo 16 nos dice lo siguiente: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué quiere decir carne? Cuando Dios, Jehová, creó a Adán y creó a Eva, los hizo perfectos, para poder ellos vivir tranquilos en el huerto del Edén. Pero desde el momento que ellos pecaron, tuvieron que salir de aquel huerto del Edén y su naturaleza se volvió pecaminosa. Y es así que todos sus descendientes posteriormente vivían en esa naturaleza y viven en esa naturaleza pecaminosa, es decir, en la carne, en lo físico. Se tiende a pecar y a vivir bajo nuestra propia voluntad. Y andar en el Espíritu, cuando se recibe a Jesucristo en el corazón y todo es por fe, comienzas a caminar en el Espíritu, es decir, en el Espíritu Santo de Dios. Y debemos de procurar caminar en obediencia para que Él sea el que nos guíe en todo momento. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, nos dice el versículo 17. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que
quisiereis. Prácticamente, cuando caminamos en la carne, andamos en rebeldía con las cosas que el Señor nos señala y nos da a conocer a través de su palabra, contra su evangelio. ¿Sí? Muchos procuramos andar bajo su palabra, en obediencia a su palabra, pero todo es voluntario. El dejar de vivir en la carne es una lucha constante que vamos a tener porque somos seres humanos. Pero al andar en el Espíritu decidimos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, que fue dejado por Jesucristo cuando Él se fue. Dijo: yo me voy, pero les dejo de mi Espíritu. Y aquel Espíritu Santo es al que llamamos al Consolador. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne. Cuando actuamos en nuestra carne, en nuestra propia naturaleza pecaminosa, es manifiesto el adulterio, la fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. ¿Y qué nos dice el propio apóstol Pablo? Porque no solamente se lo dice a las iglesias de Galacia, sino también el día de hoy el Señor me dio la palabra, es para nosotros y para todo aquel que llegue esta palabra y tomen conocimiento, dice, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y más el fruto del Espíritu es el resultado de vivir en el Espíritu. ¿Cómo conocer a aquellas personas que viven en el Espíritu, que tienen a Jesucristo en su corazón? Hay amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el fruto del Espíritu Santo, pero es un tratamiento que se tiene a través del tiempo para lograr alcanzar todos los frutos del Espíritu Santo, porque no es fácil querer cambiar nuestra conducta pecaminosa hacia las cosas del Señor de la noche a la mañana. Pero no es imposible. Él lo hace a través de la presencia del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Al recibir a Jesucristo en nuestro corazón, conjuntamente con Él clavamos todos nuestros pecados ahí en esa cruz. Mejor dicho, Él clava todos nuestros pecados conjuntamente con Él en esa cruz, a través de la sangre de Cristo. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es decir, vivimos glorificando y viendo las cosas del Señor, pero procuremos también caminar en el Espíritu, dejándonos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Dejando que el Espíritu Santo de Dios haga su obra en nosotros, en nuestros corazones. No nos hagamos vanagloriosos, irritados unos a otros, envidiándonos unos a otros. Es decir, los pleitos y las contiendas no provienen del Espíritu Santo de Dios, provienen de la carne, de nuestra naturaleza pecaminosa. En Romanos capítulo 6, versículo 21 dice lo siguiente. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Y es lo que nos dice el apóstol Pablo. Finalmente, todas aquellas conductas provenientes de nuestra carne nos traen muerte, muerte espiritual. Estamos aquí en la faz de la tierra, ¿no? Contamos con vida, pero al partir de aquí
nos trae muerte espiritual. Todas esas conductas provienen de la carne, provienen de este mundo. Es por ello que nos exhorta a conocer a Jesucristo voluntariamente y a comenzar a caminar en el Espíritu. En Romanos capítulo 8, versículo 13 nos dice lo siguiente: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es el Espíritu Santo de Dios el que llega a hacer posible nuestro cambio y transformación de muchas de aquellas cosas señaladas por el apóstol Pablo en el capítulo 5 de Gálatas. ¿Sí? ¿Qué cosas son pasiones? Les voy a dar la definición. Son sentimientos vehementes capaces de dominar la voluntad y perturbar la razón. Y aquí nos habla de pasiones y nos menciona todo aquello: idolatría, también hay lujuria y también la pornografía. Deseos: todo lo que es contrario a lo que está escrito en la palabra, de acuerdo a cómo debe de conducirse un hijo de Dios. Deseos: interés o apetencia que una persona tiene por conseguir. Todo ello nos los da el Espíritu Santo de Dios. Aún nos enseña a tener dominio propio. ¿Sí? Vanagloria. Nos habla también de vanagloria en el versículo 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Quiere decir presunción o orgullo del propio valor. Amén. Nos habla del orgullo y de la soberbia. Amén. Gálatas capítulo 1, versículo 10 nos dice lo siguiente. El mismo apóstol Pablo: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Muchas veces, me dice el Señor, las personas se aferran a todo aquello porque hayan burla de parte de sus amistades. Tal vez hay algún vicio, ¿no? Algún vicio, deciden no dejar algunas costumbres o algunas tradiciones y buscando que agradar al ser humano. Pero aquí el propio apóstol Pablo nos dice que para hallar salvación él no busca agradar a los hombres, sino él busca agradar a Dios. Y trato de agradar a los hombres, o sea, son dos caminos: o agradas a los hombres o agradas a Dios, ¿no? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Para poder llegar a ser un siervo de Cristo y un hijo de Dios, tenemos que dejar algunas cosas, aunque nos duelan, aún algunas personas o tal vez algunas amistades que están impidiendo que podamos hallar el camino hacia nuestra salvación. Amén. Gálatas capítulo 1, versículo 12 nos dice lo siguiente: pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El apóstol Pablo nos deja toda la palabra que está escrita, mejor dicho, todas aquellas cartas que escribió él en el Nuevo Testamento. Fueron revelación de Jesucristo. Es lo que nos dice. El propio apóstol Pablo vivió en su carne cuando él perseguía a la iglesia de Cristo, hasta que llegó a los pies de Cristo, porque se quedó ciego. Y es ahí a donde llega a los pies de Cristo y deja su naturaleza. Dejó de andar en su carne y comenzó a andar en el Espíritu. Amén. Gálatas capítulo 4, versículo 6 nos dice lo siguiente:
Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo, nos dice Gálatas capítulo 4, versículo 6, el apóstol Pablo. Es decir, cuando comenzamos a andar en el Espíritu ya es porque somos hijos de Dios, ¿no? A través de su heredero, que es Jesucristo. Dejamos de ser esclavos, nos está diciendo la palabra, para pasar a ser hijos y también herederos, herederos de su reino. Amén. Les voy a leer un artículo que encontré, pequeñito nomás, que habla de la carne. Dice, además una persona se convierte también en un esclavo de su naturaleza carnal. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Amén. Aquí encontré un artículo donde habla de la pornografía. Cuando estamos viviendo en la carne, comenzamos a ver pornografía. Queremos salir de ello y es difícil salir de ello. Amén. Dice la manifestación y la lucha con la carne. Cuando vivimos en la carne nos es difícil desarraigarnos de ello. Es algo que a veces generacionalmente, como el vicio, el alcohol, la pornografía. Hay determinadas cosas, el adulterio también. Generacionalmente comenzamos a ver cómo mi hermano se divorcia, mi prima se divorcia, o de repente, no sé, hay pecados generacionalmente también, a donde toda la familia resulta que son solteros o ya son solterones, ¿no? Aquí nos habla, dice, ejemplos del resultado de la carne en el mundo son evidentes. Considere unos tristes hechos tomados de una encuesta reciente sobre el efecto de la pornografía en los Estados Unidos. Según el estudio, cada segundo en los Estados Unidos, dice, se gasta en la pornografía $3 millones, 75.064. Usuarios del Internet están viendo pornografía 28.258 personas. Usuarios del Internet están escribiendo los términos de búsqueda para adultos en motores de búsqueda 372. Y cada 39 minutos un nuevo video pornográfico está siendo creado en los Estados Unidos. Dichas estadísticas subrayan la declaración hecha por el profeta Jeremías, quien lamentó que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías capítulo 17, 9. Y eso es de lo que nos habla el apóstol Pablo, sobre las obras de la carne y las obras del Espíritu. Cuando comenzamos a andar en la carne, abrimos puertas espirituales y le estamos dando acceso a cosas que nos dominan. Y nosotros no podemos controlar por sí solos. Pero cuando comenzamos a andar en el Espíritu, es el Espíritu el que nos ayuda a poder alcanzar y lograr los frutos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Si quieres conocer a Jesucristo en tu corazón y te ha agradado esta prédica y es el Señor el que ha tocado tu corazón, te invito a hacer esta siguiente oración de fe. Señor Jesús, yo abro mi corazón para que entres en mí y reines con poder y autoridad en mi vida como amo y Señor. Te pido perdón por todos mis pecados. Renuncio a Satanás y a sus ángeles negros. Y desde hoy, Jesús, te recibo a ti como mi Señor y mi Salvador. Amén. Si hiciste esta oración de fe, le pido a Dios Padre Todopoderoso que te escriba en el libro de la vida y te selle con su Espíritu Santo. Se lleve de ti pena, tristeza, angustia, dolor, todo temor. En el nombre de Jesús. Amén. Y te esperamos en las páginas de YouTube como Iglesia El Señor es mi Pastor Perú. Te damos las gracias y que tengas muy buenos días.